aquí está el cumpleañero, Titi. Y así comenzamos el video de hoy. Estamos familia en Rancho Luna porque hoy es el cumpleaños de mi querido amor Obdiel. Estamos disfrutando aquí con nuestros amigos y por supuesto con mi papito que también está aquí. Y yo estoy por acá haciéndole video, por supuesto, para que no se pierdan este día maravilloso y mágico. Con las travesuras de Lucky, con las travesuras de Valeria. Y venimos cargados. Cervecita porque hay que disfrutar. Pero bueno. El yogurcito de Lucas, este sí, pónmelo. Ese sí, ponme ese. Que ese es el que le voy a dar primero. Y ya irán viendo más adelante todos los detalles. La playa está como se ve, riquísima, divina. Pronto vamos a probarla, por acá están los salvavidas. Y aquí vamos a armar la casa de campaña, es lo que tenemos planificado. Tatán, así que nos vamos con la intro y vamos a seguir, por supuesto, aquí en Rancho Luna disfrutando el cumpleaños de nuestro querido Obdiel. Y bueno, esto al inicio del video vamos a hacer la pregunta porque tienen que ver un antes y un después. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, al final del día vamos a hacer la misma pregunta cuando ya pasan las copas, cuando ya está la gente más relajada, porque tenemos musiquita aquí, hay varias sorpresitas. Ahora armar la casita de campaña. Vamos allá. Mientras se escuchaba la música de fondo, acá, pues ahora de lo más escuchado del momento, ustedes saben. Bien, recordando la primera vez que armé esta casa fue en Holguín, en una de las mejores playas que he visitado. Independientemente, no le quito el mérito a ninguna que todos conocemos como Varadero, Los Cayos, etcétera. En Pesquero la pasamos genial y es una playa que es muy visitada, sobre todo por las personas de la zona, y además de eso no tiene nada que envidiarles a estas otras playas antes mencionadas, porque la arena es blanca, es fina, el agua es cristalina, en fin, una playa del norte, características de acá en Cuba. También estuvimos allá, llegamos a las 6 de la mañana y la pasamos genial. Este año pues estamos acá en Rancho Luna. No es todo lo contrario, pero bueno, ya pueden ver que no es arena blanca. El agua sí está. Yo pensaba que en esta época iba a haber más personas, pero no fue tanto así. Hacer una fecha que por lo general es feriado, no porque sea mi cumpleaños, valga la redundancia. Pero sí, bueno, la pasamos bastante bien, no había muchas personas, los niños se divirtieron al máximo. Nosotros llevamos todo, lo van a ir viendo poco a poco, llevamos la bebida además, pero quiero recomendar algo, aquí no es necesario llevar nada, por lo menos ese día, y estoy seguro que durante todo el verano, señores, hay de todo. Los precios son variados, estamos en una zona de playa, pero hay precios para todo el mundo. Ya siendo aproximadamente como las 11 de la mañana, teníamos un poco de hambre y dije, bueno, voy a meterle mano a la pizza porque ya también había dado algunas carreritas atrás de los huevos de los niños y gracias a Dios algunos me ayudaron, ¿no? Por supuesto, tenemos varios amigos aquí y este era mi primer pedazo de pizza, yo le di la mordida que se merece y luego, bueno, nada, a repartir. En el caso de la brocheta no fui el primero porque hay una persona mayor que yo. El más viejo de esta familia era mi suegro. Y entonces pues él empezó a saborear estas brochetas que las hice casi a las 4 de la mañana. Esto fue una cosa que surgió de momento, no estaba planificado y te juro que estaba espectacular. Yo me comía 3, 4, 5 brochetas. Nada más y nada menos que tenía su pedacito de carne de cerdo, su piña, bastante ají para el que le gusta el ají. Las mías no tenían ají. Y tenía champiñones, varias cosas, realmente estaba grasoso. Dale, acuéstate, Titi. Que cierre la puerta. ¿Te cierro? Vamos a cerrar. Varias horas habían pasado y estos niños se pasaron la mañana entera en el agua, pues nosotros también. A Valeria le dio un poco de sueño supuestamente y a dormir.
Luego llega la hora del almuerzo, la bebida está fría, está lista. Aquí estaba Luca goloseando y nada, pues qué te puedo decir que este arroz imperial que me lo regalaron quedó espectacular. Los ingredientes, bueno, ya para qué te voy a decir, esto fue con mucho amor y con mucho cariño. Estos fueron los principales ingredientes. Esta es muy llena para tomar la opción. ¿Tú tienes opción, Odiel? ¿Tú tienes opción? Mira cómo hay camarones ahí. No, por eso no. No, en otro momento yo me hubiese tomado un vaso de opción, pero ahora no. ¿Me llegaste bien la foto? ¿El video? El video. Dale el privilegio del día, comerse el primer camarón. Ya me lo comí ya. Eso es para él. Luego de privilegiazo, pues nada, fui el primero que le di la cuchara y seguramente hasta ustedes se llenaron. Buen provecho para todos y gracias por regalarnos. Y ojalá esto se repita para que la cocinera vuelva a hacer otro arrozazo imperial como este de aquí. Muchas gracias por este grato y buen momento. Oye, realmente yo tenía la boca hecha agua y mientras más intentaba cortar, pues con algo encontraba, o era un pedacito de carne o era un camarón de estos que estaban aquí rebozados, que estaba genial. Luego recibo el biberón de Lucas y no sé, ahí como que dije, o el biberón mencionar que Lucas tiene que ser buen bailador porque mamá y papá no se pierden una fiesta. Y si te queda alguna duda, pues aquí podemos ver al abuelo tirándose unos pasitos para que no haya ningún tipo de duda. Bueno, Greta no cumplía año hoy, pero lo estaba celebrando como tal. Vamos a ver próximamente que llega su cumpleaños, qué tal ese día. Pues nada más y nada menos que la Valeria y el Luca no se quedaron atrás. Estos niños disfrutaron el día completo de esta playa espectacular. Mencionar que haciendo la edición de este video, pues Valeria lo está viendo y pueden escuchar su voz en off. Gracias a todos los que en aquel momento me llegaron las felicitaciones y a los que estén cumpliendo años hoy, pues de nuestra parte, muchas felicidades y que tengan un excelente día. Mírame. Cuando tú piensas que los niños se van a cansar y se van a dormir temprano en la casa de campaña, pues te equivocaste. Estos niños tienen baterías recargables, estoy seguro que le pueden dar energía a un edificio en pleno apagón. Porque desde que comenzó la playa hasta que se terminó, pues durmieron bien poco. Si más no recuerdo, no llegaron ni a 10 minutos. Aquí comenzaron las historias y los buenos momentos y recuerdos además. También les puedo mencionar, cuando hablamos de comida, no les dije que el precio de una manzana puede alcanzar un valor de 350 pesos, que si lo redondea es $1. Pongan en los comentarios si es barato o es caro en Cuba. Luego de la guerra de los globos que bastante corrimos, pues llega el momento de desarmar la casa de campaña porque la hora de partida está llegando. Ya devoramos el arroz imperial, la brocheta, la pizza, la cerveza, los refrescos, el yogur de los muchachos. Aunque te digo que siempre quedó un poquito para cuando lleguemos a la casa, nos bañemos, si hay agua o hay corriente, sea la cosa más pasajera. La playa estuvo espectacular. El clima nos acompañó en todo momento. No había tanta gente, por lo que los niños pudieron disfrutar al máximo. Si recomiendo esta playa, pues sí, esto es una playa que cuando llega el verano se llena de personas. Viajan muchas personas de acá del centro, principalmente desde Santa Clara. Y estoy seguro que alguien en los comentarios lo va a poner, que ha visitado esta playa en el sur de Cuba, específicamente en la provincia de Cienfuegos, que se llama Rancho Luna. Recuerda visitar nuestro canal Odiel y Grete, que pueden ver contenido variado sobre excursiones, viajes, rentas y otros espacios donde se puede disfrutar, y también puedes ir a nuevos lugares que van apareciendo en Cienfuegos y en el resto de Cuba.
La mejor recomendación que te puedo dar aquí en este video es que vengas preparado para salir a las 6 de la tarde. Porque a esa hora me ha dicho todo el mundo que los jejenes y los mosquitos te levantan y posiblemente caigas en mar abierto. El valor del transporte hoy es de 6.000 pesos. Bueno, ya esa matemática entre el dólar y el peso cubano, ya usted tendrá que sacarla y tendrá sus propias condiciones. Si es barato, si es caro, pero nosotros éramos unas cuantas personas. Ya usted sabe la idea, un carro compartido para allá y para acá, y entonces la cosa te sale un poquito más fácil. Valeria cuando se cansa un poco, sin embargo Luca tiene más energía, pues para arriba de papá hasta que ella retome esa energía, me absorba a mí, hasta yo llegar al cansancio y ella seguir adelante. Luca sí no, Luca se comportó como un campeón, caminó de aquí para allá, y esto que pueden estar viendo en la imagen ahora mismo, que son los pregoneros, los puedes encontrar cada 5 minutos, por eso te digo que aquí no es necesario llevar nada. No sé por qué cuando sacas algo que está bien doblado de un lugar para entrarlo de nuevo resulta tan difícil que a veces no te crees que vino en esa bolsa. Pero nada, fin al cabo sí, todo cupo y todo va de regreso para tenerlo preparado otro día, que espero no se demore tanto porque realmente en Cuba está haciendo bastante calor y hay que salir a desestresarse por los apagones, y salir de aventura de vez en cuando pues es lo mejor. El mejor consejo del día para mí es salir a las 6 de la tarde o un poquito antes, porque me han dicho las personas que aquí hay bastantes mosquitos y jejenes a esa hora. Ya el que viaja para otros lugares tiene esa experiencia, por lo que es recomendable además llegar temprano para ocupar los mejores puestos. Y hablo de esto porque está llegando la temporada veraniega en Cuba y les digo que esto realmente es uno de los lugares más visitados de la ciudad. De Cienfuegos aquí hay aproximadamente unos 15 minutos en auto, no es tan lejos. Y como te decía, hemos doblado ya varias veces la casa de campaña y creo que sí, lo vamos a lograr. Termina de poner el abriguito termina de poner. No te lo quites, no. No te lo quites, si esta muchacha nació sin ropa y yo creo que la vida entera va a dormir sin ropa. Y les cuento que Valeria hace todo lo posible por dormir sin ropa, estar sin ropa, andar descalza y como Dios la trajo al mundo. Si vas a visitar esta playa con niños, yo te sugiero que no sea un fin de semana. Preferiblemente de martes a jueves son los días ideales. Para la próxima yo vengo con una parrilla y todo lo preparamos acá. Nosotros salimos aproximadamente 11 de la mañana, pero recomendado que salgan más temprano para que puedan disfrutar más tiempo aquí. Llegamos a la casa aproximadamente 7 de la noche. Pues nada, mis amigos, hubo un accidente, pero no fue tan grave como pensamos. Solamente una lesión que el señor demoró 2 días para sanarse. Luego de eso, quiero decirles que esto que ven es que la planta la pusimos. Pero llegó el momento más especial, el momento donde, por supuesto, celebramos el feliz día con esta torta de mi querida esposa. Muchas gracias por este estupendo regalo. Y la luz, el aire del ventilador, pues apagó las primeras velitas. Antes de que se acabara y contar las felicidades, Valeria ya le había metido caña a esto. Que lo pase con mucha alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidades. Bueno, como cosas de niño, al fin Valeria se puso en 2 y 3 y hubo que repetir el feliz cumpleaños. Muchos años de paz y armonía. Felicidades. ¿Se imaginan que hubieran tenido que cantar las felicidades 36 veces? Pero nada, familia, así terminaba el día. Para nosotros fue espectacular, unos regalos maravillosos. Y a pesar de eso, en familia y amigos, emocionantemente para mí, y más no puedo pedir. Que vengan muchos años más, mucha salud, mucha suerte y prosperidad para también aquel que cumplió años ese día.